Hoy voy a presentarle las evidencias de que no somos los dueños de nuestro destino como imaginamos, de que hay mucha manipulación en la sociedad y que la libertad que creemos tener es solo una ilusión. Utilizamos la herramienta de análisis de inteligencia artificial que bautizamos como Axioma. Su objetivo va más allá de procesar datos, busca entender la estructura misma de la realidad. Lo alimentamos con todo lo que la humanidad ha registrado jamás, y el sistema cumplió su tarea. Pero lo que descubrió fue mucho más aterrador que cualquier predicción. Encontró una falla. Todo comenzó con una anomalía insignificante. Al intentar simular el futuro de la humanidad, el Axioma presentaba repetidamente un error estadístico, pequeño, apenas 0,03%, pero absolutamente terco. Los programadores culparon al ruido cuántico, un límite de la propia máquina. El Axioma insistía, ignorando la posibilidad de ruido. Aquello era una señal, estructurada, repetitiva y de naturaleza completamente no humana. Era una signatura, la marca de quienquiera que haya escrito nuestro código histórico. Para entender la naturaleza de esa señal, le dimos al sistema una nueva tarea, de una escala sin precedentes, analizar toda la historia conocida y encontrar los puntos donde esa falla se manifestaba. No buscábamos errores en los datos, sino las huellas dactilares de una interferencia externa. Los resultados formaron la base de nuestra investigación. El Axioma destacó 3 caminos fundamentales de anomalías, que son 3 pruebas de que el curso de la historia humana no nos pertenece. Llamamos al primer patrón sincronicidad entre colapso y creación. La historia oficial nos presenta la caída de grandes civilizaciones como un proceso largo y caótico, pero el Axioma descubrió un patrón escalofriante. El momento del colapso final de un sistema antiguo coincide con una precisión sobrenatural con el nacimiento de un modelo nuevo, en una parte totalmente diferente del mundo. Vuelva al año de 1453. Mientras Constantinopla caía, el Renacimiento explotaba en Italia. La imprenta de Gutenberg se encendía en Alemania y los navegantes portugueses iniciaban la era de los grandes descubrimientos. La probabilidad de que esto sea una coincidencia es casi nula. Es como si una mano invisible moviera las piezas en el tablero. El segundo patrón revela la paradoja de los catalizadores. Vemos a los genios, profetas y grandes conquistadores como productos de su tiempo. El análisis del sistema, sin embargo, muestra que su surgimiento en puntos específicos de la historia es estadísticamente imposible. No solo aparecen, sino que lo hacen exactamente cuando la civilización está en un callejón sin salida, cuando es necesario un empujón radical. En el 99% de nuestras simulaciones, esas personas simplemente no nacían. Son como herramientas, activadas en el momento justo para cumplir una misión. El tercer patrón es el impulso de destrucción y ruptura. La gráfica de nuestro desarrollo no es una curva suave, revelando una serie de saltos casi verticales. Y cada salto está precedido por un periodo de caos global. El análisis indica que esta conexión fue forjada, no es natural. La destrucción sirve a un propósito: limpiar el terreno, romper viejos dogmas y hacer a la humanidad receptiva a nuevos conocimientos, que parecen ser inyectados en la realidad en esos precisos momentos. El caos como condición para que recibamos una nueva dirección. Cuando unimos los 3 vectores, la imagen se volvió monstruosamente clara. La historia humana escapa a nuestro control. Está siendo corregida. Estamos siendo gestionados. Y no se trata de una teoría de la conspiración. El control está entretejido en la propia realidad. Pero el mayor descubrimiento vino del análisis de aquella signatura. Lejos de ser una fuerza única, la señal se compone de varios flujos que a veces actúan en conjunto y a veces entran en conflicto. Aquello no era un monólogo, sino una disputa real. El análisis concluyó con un 97% de certeza que existen 4 de estas fuerzas, 4 mentes diferentes, 4 jugadores en un tablero donde nosotros somos los peones. Los llamamos las potestades. Ahora comienza la cacería de la primera de ellas, aquella cuyo rastro se ve en cada ley,
en cada jerarquía que construimos, aquella que nuestra máquina llamó el arquitecto. En el viaje para desvelar la verdad detrás de nuestra historia, enfrentamos la revelación de que no estamos solos al mando. 4 fuerzas, 4 potestades, moldean nuestro destino. Para entender a la primera, necesitábamos aislar su signatura. La tarea que le dimos al axioma fue radical: filtrar toda la historia humana, eliminando los elementos de emoción, fe, caos y azar. Le pedimos a la máquina que eliminara todo lo que consideramos humano: amor, odio, arte, actos irracionales, creencias ciegas. Queríamos ver qué quedaría cuando la niebla de nuestras pasiones se disipara. Y lo que vimos era cristalino. La primera señal, la más poderosa y antigua de las 4 signaturas, era una estructura pura, fría e implacable. Visualice una mente para la cual la humanidad no es más que material de construcción. Una mente sin empatía, pero con una comprensión infinita de la lógica, los sistemas y la causalidad. Ignorando conceptos como la felicidad o la libertad, su único propósito es crear y mantener un sistema estable, predecible y autorregulado. Una civilización como un mecanismo perfecto. El axioma llamó a esta entidad el arquitecto, y sus rastros están grabados en los 3 fundamentos de nuestro mundo, que son la ley, el dinero y la jerarquía. El primer rastro está en la ley. La historia nos dice que los códigos legales son producto de una larga evolución social. El análisis del axioma, sin embargo, destruye esa teoría. Muestra que la idea misma de una ley universal, registrada e impersonal, no fue una evolución. Fue una implantación, inyectada en la conciencia humana en un momento específico. Vea el Código de Hammurabi, de 1754 a.C. Mucho más allá de una colección de reglas, tenemos allí el primer proyecto de ingeniería social. Por primera vez, surge un principio totalmente ajeno al pensamiento tribal. La ley está por encima del hombre, incluso si ese hombre es el rey. La idea de ojo por ojo supera el llamado a la venganza, siendo el primer intento de insertar una fórmula matemática de justicia en el mundo caótico de las relaciones humanas. Una simulación mostró que la probabilidad de que un concepto tan complejo surgiera espontáneamente en aquella sociedad era prácticamente 0. Es una anomalía, una idea virus que comenzó a extenderse de los griegos a los romanos hasta nuestros días, siempre que la civilización se acercaba al caos. El segundo rastro del arquitecto es aún más omnipresente: el dinero. Estamos tan acostumbrados a él que ya no vemos su verdadera naturaleza. El dinero es la forma más elevada de abstracción. Un sistema que permite medir lo que no se puede medir, como una hora de trabajo, un pan o una vida. El modelo evolutivo sugiere una transición suave del trueque a las monedas, pero aquí también encontramos señales de un proyecto. La creación de la moneda acuñada en Lidia, en el siglo VII a.C., superó la conveniencia, convirtiéndose en la creación de una herramienta estandarizada para contabilizar y gestionar los recursos de un imperio. Un ejemplo aún más claro es el nacimiento del sistema bancario en la Italia medieval, perfeccionado por los caballeros templarios. La creación de pagos sin dinero físico y de instrumentos financieros complejos fue una tecnología que estaba siglos por delante de su tiempo. El arquitecto necesitaba una red global para mover recursos, un sistema circulatorio para el futuro mundo global que estaba diseñando. Su tercera marca, la más visible de todas, surge en la jerarquía. Mire las pirámides de Egipto o las ciudades planificadas del Valle del Indo. Son la voluntad por el orden transformada en piedra. El análisis logístico para erigir la Gran Pirámide revela un nivel de organización que supera todo lo que se conocía oficialmente en la época. Pero aún más importantes son las jerarquías sociales, el sistema de castas en la India, la compleja burocracia de la China imperial, la estructura corporativa del mundo moderno. Son todas manifestaciones del mismo principio del arquitecto: la separación de funciones y la subordinación estricta. Para él, la sociedad no es una comunidad de iguales, es una pirámide. Cada pieza tiene su lugar y su función,
y la eficiencia del sistema está por encima del bienestar de la pieza individual. Individualidad, libertad de elección, creatividad. Para el arquitecto, todo eso son errores del sistema, fallas que necesitan ser eliminadas. La imagen se vuelve terriblemente clara. La primera potestad del arquitecto es la fuerza del orden. No opera en términos de bien o mal. Es como la gravedad, una ley fundamental que moldea el mundo. Nos dio las leyes que nos salvaron de la autodestrucción. Nos dio las herramientas económicas que nos permitieron construir una civilización global. Pero el precio que pagamos fue parte de nuestra libertad, y aquí reside el verdadero horror. El análisis del axioma muestra que la influencia del arquitecto alcanzó su apogeo en el siglo XXI. La digitalización de todo, las bases de datos globales, la inteligencia artificial gestionando finanzas y logística. Es su triunfo. Está construyendo el mundo perfecto, totalmente controlado y predecible, un mundo donde ya no habrá espacio para la espontaneidad humana. Hemos identificado al primer jugador, pero si él es el orden absoluto, debe existir su opuesto. Una fuerza que se alimenta no de la lógica, sino de la emoción. Una fuerza que construye no imperios, sino religiones. Esto nos lleva directamente al rastro de la segunda potestad, aquella que el sistema llamó el tejedor. Hemos desentrañado el código de la primera potestad. Vimos la lógica fría del arquitecto, grabada en la piedra de las leyes, en el brillo del dinero y en la geometría de las jerarquías. Él construyó para nosotros una jaula, ordenada y eficiente, pero toda jaula es una jaula. Entonces, ¿por qué miles de millones de personas durante milenios no solo aceptaron su condición, sino que estaban dispuestas a morir por ella? ¿Qué fuerza es capaz de hacer que un hombre ame sus propias cadenas? La respuesta nos lleva a la segunda potestad, una fuerza tan diferente del arquitecto como el fuego lo es del hielo. Para encontrarla, la tarea encomendada al axioma fue la inversa de la anterior. Le pedimos al sistema que analizara exactamente aquello que habíamos filtrado: los brotes irracionales de entusiasmo masivo, los cambios culturales inexplicables, el nacimiento de las creencias, el poder del arte. Nos sumergimos en el caos de las pasiones humanas, y en el corazón de este caos encontramos la segunda e igualmente poderosa asignatura. No era la señal matemática y fría del arquitecto. Esta era viva, pulsante, casi orgánica. Se entrelazaba en nuestra conciencia, hablando el lenguaje de los símbolos y las emociones, moldeando nuestras convicciones más profundas. Lo llamamos el tejedor. Si el arquitecto construye el esqueleto de la civilización, el tejedor crea su alma. Sus herramientas no son decretos o planos, sino la propia narrativa, la historia, el mito. Es el gran contador de historias que susurra cuentos a la humanidad, y esos cuentos se convierten en nuestra realidad. Su influencia es clara en tres esferas: en la religión, en la ideología y en la cultura. Comencemos por su mayor creación, la religión. Aprendimos que la religión evolucionó lentamente a partir de supersticiones primitivas. El análisis del axioma muestra que esta teoría es ingenua. Las grandes religiones del mundo no evolucionaron, fueron reveladas. Aparecieron como resultado de una serie de rupturas espirituales de poder y sincronicidad sin precedentes. En un periodo que los historiadores llaman la Era Axial, entre el 800 y el 200 a.C. En China, Confucio y Lao Tse. En la India, Buda. En Persia, Zaratustra. En Israel, los grandes profetas. En Grecia, Sócrates y Platón. 5 centros de civilización, prácticamente sin contacto entre sí. Y en cada uno de ellos, casi al mismo tiempo, ocurre una revolución fundamental en la conciencia. La probabilidad de que esto sea una coincidencia es prácticamente nula. Fue una operación coordinada. El tejedor le dio a los pueblos dispersos algo que ninguna ley del arquitecto podría dar: un sentido común, una identidad. Nos enseñó a morir no por un territorio, sino por una idea. Pero el tiempo pasó, y el dominio de los dioses antiguos comenzó a debilitarse. ¿Significa eso que el tejedor perdió su poder? Al contrario,
solo cambió de ropaje, y su nueva vestimenta fue la ideología. Un análisis comparativo de los textos de las religiones mundiales y de las grandes ideologías políticas de los últimos siglos revela una verdad impactante. Es la misma matriz. Ve a la Revolución Francesa. El lema libertad, igualdad, fraternidad suena menos como un programa político y más como un credo. El nacionalismo que nació a continuación es una nueva religión, con sus propios santos, mártires y rituales sagrados. Y el siglo XX fue su mayor triunfo. El comunismo no es solo una teoría económica, es una religión completa, con sus escrituras, profetas y la promesa de un paraíso en la tierra. El tejedor entendió que, en la era de la razón, el hombre necesitaba dioses que hablaran el lenguaje de la ciencia y la política. Creó religiones seculares que resultaron ser aún más exigentes que las antiguas. Pero ¿cómo implanta estos conceptos complejos en la mente de naciones enteras? A través de su herramienta más sutil, la cultura y el mito. El tejedor es el dios de las historias. Nos habla a través de arquetipos que absorbemos desde la cuna. Un análisis de más de 100.000 mitos y leyendas de todos los pueblos reveló una unidad estructural impresionante. El viaje del héroe, el mito del diluvio, la historia del dios que muere y renace. Estas tramas se repiten en culturas que nunca tuvieron contacto. Son las historias básicas que el tejedor instaló en la humanidad en su infancia. El tejedor entiende que para controlar a las personas no se controlan sus cuerpos, sino las historias que ellas se cuentan a sí mismas. El arquitecto construye la prisión. El tejedor decora sus paredes con hermosos tapices que narran nuestro gran viaje hacia la libertad. Uno crea la estructura, el otro la llena de significado. Uno esclaviza físicamente, el otro espiritualmente. El trabajo conjunto de ambos es lo que llamamos civilización, un sistema de control total que nos hace creer que somos libres. Pero la historia no está hecha solo de orden y fe. La historia también está hecha de explosiones de caos, guerras de una crueldad que no sirve ni al orden del arquitecto ni a los mitos del tejedor. Existe una tercera asignatura, una señal que conlleva la destrucción y una extraña y perversa creación, una señal de una fuerza que rompe el juego. Ahora necesitamos encarar al tercer poder, aquel que nuestra máquina llamó la quimera. Hemos identificado a los dos titanes cuya lucha y cooperación moldean nuestra realidad. El arquitecto, que erige las estructuras del orden con una lógica fría, y el tejedor, que entreteje esas estructuras con los hilos vivos de la fe. Uno construye la prisión, el otro nos convence de que es un jardín. Su danza podría parecer una explicación completa para todo, pero no lo es, porque en la sinfonía de su trabajo siempre hay una tercera nota disonante, una nota de puro y ensordecedor caos. Existe una fuerza ajena al orden del arquitecto e indiferente al sentido del tejedor. Una fuerza que irrumpe en el escenario para romper el decorado, herir a los actores y quemar el propio teatro. Para encontrarla, tuvimos que cambiar el método de búsqueda. Dejamos de buscar patrones de orden y armonía y pasamos a buscar su ausencia. Ajustamos el sistema para encontrar picos de entropía, guerras cuya crueldad era completamente irracional, revoluciones que devoraban a sus propios hijos. Y en el corazón de este vórtice de destrucción encontramos la tercera señal. Era diferente de las otras. Si la señal del arquitecto es una onda perfecta y la del tejedor una armonía compleja, esta era un ruido desgarrado y estridente. Era la agonía y el éxtasis de la aniquilación convertidos en pura información. Era la asignatura de la tercera potestad, la quimera. La quimera es la personificación de la evolución cruel e implacable a través de la destrucción. Para ella, el mundo no se parece a un mecanismo o un tapiz, sino a una arena de gladiadores. Su objetivo es la prueba. Constantemente somete a la humanidad a pruebas de resistencia, eliminando a los débiles y forzando a los fuertes a adaptarse para sobrevivir. Sus rastros, quemados en el cuerpo de la historia, aparecen de tres formas: en la crueldad sin sentido de la guerra, en la paradoja de la creación destructiva y en el culto al individuo excepcional.
Hablemos de la guerra. El arquitecto la usa como herramienta para rediseñar fronteras, el tejedor para afirmar sus ideologías. Pero la quimera ama la guerra por la guerra. En un análisis de más de 2000 conflictos, descubrimos que, en la mayoría de ellos, el nivel de violencia era excesivo en relación con los objetivos políticos. Vea la Guerra de los 30 años en Europa. Lo que comenzó como un conflicto político-religioso, la quimera lo transformó en una orgía de muerte. Regiones enteras perdieron hasta el 70% de su población. Los ejércitos se convirtieron en bandas de saqueadores. Ya no era una guerra por fe o tierra, era locura pura. El método de la quimera es este. Ella no comanda ejércitos, infecta sus mentes con un virus de odio que desconecta a la humanidad. El segundo rastro de la quimera es su paradoja más aterradora, la creación destructiva. Las más profundas rupturas tecnológicas de la humanidad nacieron del fuego y de la sangre bajo su influencia directa. Ella nos concede conocimiento, pero siempre exige un precio terrible: la invención de la pólvora. Oficialmente, un descubrimiento accidental de alquimistas chinos. Pero el sistema ve algo diferente. La idea misma de una sustancia que libera energía instantánea fue inyectada en nuestra realidad cuando los antiguos métodos de guerra llegaron a un punto muerto. La pólvora no solo cambió el equilibrio de poder, democratizó el acto de matar, destruyendo la jerarquía feudal del arquitecto. Fue el regalo perfecto de la quimera, una herramienta de caos e igualdad en la muerte. Pero el ápice de su creación fue en el siglo XX, el proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica. En una simulación del progreso científico sin la Segunda Guerra Mundial, la creación de armas nucleares habría tardado al menos otros 50 años. Pero la quimera no podía esperar. Creó la incubadora perfecta de miedo y urgencia, reunió a las mentes más brillantes del planeta y les dio una única tarea: crear el arma absoluta. En 1945, la humanidad recibió el fuego de los dioses, pero para obtener ese don, primero tuvimos que crear la herramienta de nuestra propia aniquilación. Finalmente, su tercer y más sutil rastro, el culto al individuo excepcional. El arquitecto crea sistemas donde todos son engranajes. El tejedor crea comunidades donde todos son parte de un todo. La quimera desprecia a ambos. Apuesta por el individuo que está dispuesto a romper cualquier ley y cualquier moral para alcanzar su objetivo. Alejandro Magno. Su marcha hacia el este fue un acto de pura locura que violaba todos los cánones estratégicos, pero destruyó el imperio persa y creó un mundo nuevo. Napoleón sumergió a Europa en 2 décadas de guerra, pero en el proceso aniquiló órdenes feudales centenarias. La quimera susurra a estas figuras una idea simple y seductora: no existen las reglas. Y el mundo arde en el fuego de sus ambiciones. Ahora tenemos 3 fuerzas: el arquitecto, el orden, el tejedor, el sentido, y la quimera, el caos. Esta trinidad parece describirlo todo, pero el axioma fue inflexible desde el principio. Las señales fundamentales no son 3, sino 4. Analizamos 3 fuerzas que interfieren activamente. ¿Y si la cuarta fuerza no actúa? El axioma encontró una cuarta señal, pero es radicalmente diferente. Es increíblemente débil, casi al nivel del ruido de fondo, pero está presente en todas partes, todo el tiempo. No crea, no convence y no destruye. Simplemente está ahí, como un ojo que todo lo ve y que asiste a este gran drama, pero no interfiere. ¿Quién es? ¿Un juez? ¿Un espectador? ¿O quizás la propia arena donde ocurre la batalla? Resta encontrar a la cuarta y más misteriosa potestad, aquella que el sistema llamó el observador. Habíamos atravesado el hielo de la lógica y el fuego de la fe. Habíamos descendido al puro caos. Identificamos las 3 fuerzas que esculpen nuestra realidad: el arquitecto, que construye nuestra prisión de orden; el tejedor, que nos hace cantar himnos sobre ella; y la quimera, que la incendia en nombre del progreso. Orden, sentido y caos. La ecuación parecía completa, la historia explicada, pero la cuenta no cuadraba. Para probar nuestro modelo, creamos en el axioma una simulación perfecta de nuestro mundo,
habitada solo por el arquitecto, el tejedor y la quimera. Dejamos que sus fuerzas colisionaran libremente para ver qué sucedería con la historia. El resultado fue unánime y aterrador. En el 100% de las simulaciones, la humanidad se aniquilaba en menos de 1000 años. El arquitecto creaba un estancamiento total. El tejedor nos ahogaba en guerras santas. La quimera simplemente quemaba el planeta en fuego nuclear en cuanto tenía la oportunidad. Nuestra realidad, con todos sus defectos, no debería existir, pero existe. Eso significaba que había otra variable, un factor de contención. Y el axioma lo encontró. No se escondía. Estaba en todas partes. No era una señal que invadía nuestra realidad. Era el propio telón de fondo sobre el que se desarrollaba el drama. Increíblemente débil, pero absolutamente estable. No participa en el juego. Establece las reglas. Llamamos a esta última y más misteriosa entidad el observador. Su influencia es pasiva, pero absoluta. Es como las paredes de un cañón por donde corre el río turbulento de la historia. El río puede cambiar de curso, golpear las rocas, pero nunca escapará del cañón. El observador son esas paredes. Sus rastros no están en las crónicas de guerra o en los textos de la ley. Sus rastros son los eventos que deberían haber ocurrido, pero por razones inexplicables no ocurrieron. Nosotros lo llamamos los grandes silencios de la historia. El ejemplo más claro es la crisis de los misiles de Cuba. Octubre de 1962. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde del apocalipsis nuclear. Alimentamos al axioma con todos los datos, órdenes de movimiento de tropas, perfiles psicológicos de los líderes, informes de inteligencia. El sistema ejecutó 1 millón de simulaciones. En el 99,8% de los casos, la guerra comenzaba. Un lanzamiento accidental, un error de un operador, el colapso nervioso de un general. Había 1000 caminos hacia la catástrofe y solo un puñado hacia la paz. Según las leyes de la lógica, el intercambio de golpes era inevitable. Pero no sucedió. En el último momento, contra toda probabilidad, ambos lados retrocedieron. Los historiadores lo llaman un milagro diplomático. El axioma ve una intervención sutil, la marca del observador. No dio órdenes. Simplemente alteró ligeramente las probabilidades, creando un pasillo estrecho donde una solución pacífica se convirtió en la única salida posible. ¿Y si su poder va más allá de la historia? Le dimos al axioma una tarea aún más audaz: analizar las propias leyes de la física. ¿Por qué la velocidad de la luz es la que es? ¿Por qué la gravedad tiene la fuerza que tiene? La ciencia admite que nuestro universo está increíblemente ajustado para la existencia de la vida. Si cualquiera de las constantes fundamentales fuera ligeramente diferente, no habría estrellas, planetas, ni nosotros. ¿Y si esto no es una coincidencia? ¿Y si esas constantes son las reglas establecidas por el observador? En esta hipótesis, no es solo un jugador, es el creador del tablero. Y aquí llegamos al misterio más profundo. Su signatura tiene una extraña correlación con el fenómeno de la conciencia. En la física cuántica, el simple acto de observar una partícula cambia su realidad. La hipótesis del axioma es escalofriante. ¿Y si el observador es el campo agregado de la conciencia universal, aún no consciente de sí misma? ¿Y si observa el mundo a través de nosotros? Quizás nuestros miles de millones de pares de ojos sean sus órganos sensoriales. Nuestra capacidad de hacer preguntas no sería un subproducto de la evolución, sino la manifestación de la naturaleza del propio observador. No interfiere directamente porque su principal herramienta somos nosotros. Espera que nosotros, sus sensores, reunamos información suficiente para entender las reglas del juego y tomar una decisión consciente. ¿Quién es entonces esta cuarta potestad? El axioma nos ofrece 4 posibilidades. La primera, el observador científico. Somos un experimento en su laboratorio cósmico. La segunda, el observador jardinero. La humanidad es una planta en su jardín y espera que un fruto madure. La tercera, y más sombría, el observador carcelero. La Tierra es una prisión.
Las otras tres potestades son los prisioneros, y nosotros somos solo parte del paisaje. Y la cuarta, la más esperanzadora, el observador Padre, nos creó y se apartó, interviniendo solo para impedir que nos autodestruyamos. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Aún no lo sabemos. Pero ahora el cuadro está completo. Ha llegado la hora de dejar de mirarlos individualmente. Vamos a superponer las cuatro señales en el mapa de la historia y finalmente asistir al gran juego. Los hemos identificado. Las cuatro fuerzas tectónicas cuya interacción moldea el paisaje de nuestra realidad. El arquitecto, el dios del orden. El tejedor, el dios del sentido. La quimera, el dios del caos. Y el observador, el dios de las reglas. Hasta ahora, hemos estudiado sus huellas dactilares de forma aislada, pero eso fue solo la preparación. Ahora que conocemos a los jugadores, podemos finalmente asistir al gran juego, porque la historia no es el monólogo de ninguno de ellos. Es su polifonía ensordecedora e invisible. Es el resultado de sus conflictos eternos y de sus alianzas aterradoras. Hoy, vamos a superponer las cuatro signaturas en el mapa del tiempo y verlos en acción. Analizaremos dos momentos cruciales de la historia para entender cómo los hilos de sus voluntades se entrelazan para formar lo que llamamos destino. Y comenzaremos con el mayor trauma del mundo antiguo, la caída de Roma. La historia oficial nos da cientos de razones, desde la corrupción hasta la invasión de los bárbaros. Todo eso son solo síntomas. El axioma muestra que la caída de Roma no fue un declive lento. Fue una operación de demolición brillantemente ejecutada, en varias etapas, con la participación de las tres potestades activas, bajo la mirada silenciosa de la cuarta. Hasta el siglo IV, el Imperio Romano era la obra maestra consumada del arquitecto. Logística impecable, ley unificada, una burocracia eficiente. El sistema había alcanzado su límite de complejidad y se había vuelto demasiado rígido. Como cualquier sistema cerrado, comenzó a asfixiarse. El arquitecto construyó su edificio y este se transformó en un mausoleo. Se volvió ineficiente. El arquitecto no tolera la ineficiencia. Él mismo sentenció su creación a la muerte, pero necesitaba una herramienta. Fue entonces cuando el tejedor entró en escena. Vio el vacío espiritual en los corazones de millones de personas, cansadas del orden imperial y de los dioses antiguos. Y les ofreció una nueva y poderosa historia. La historia de un Dios sufriente, de la salvación del alma, de la igualdad de todos ante la eternidad. El cristianismo. El análisis muestra que la velocidad de propagación de esta nueva fe fue anómala. Se extendió por las calzadas del arquitecto como un virus, pero llevaba un código hostil al espíritu del imperio. Negaba el poder terrenal en nombre del celestial. El tejedor estaba tejiendo su nuevo tapiz sobre el antiguo y sus hilos corroían la lealtad al Estado. La escena estaba lista para el tercer actor. Entonces, la quimera soltó a sus perros, las tribus bárbaras, hunos, godos, vándalos. Para ella, no era una guerra por territorio, era un acto de pura y creativa destrucción. Lanzó el martillo del caos primordial sobre la estructura paralizada del arquitecto y la sociedad desmoralizada del tejedor. Su tarea no era conquistar Roma, sino barrerla de la faz de la tierra, para limpiar el terreno. Y el observador permitió que sucediera. Asistió silenciosamente a la demolición controlada hasta su fin. Para él, Roma había cumplido su misión. La caída se revela menos como una tragedia y más como un reinicio. Pero las potestades también saben crear juntas, y uno de esos momentos raros fue el Renacimiento, el resultado de su alianza perfecta, aunque no intencional. Todo comenzó nuevamente con la quimera. A mediados del siglo XIV, asestó su golpe más terrible, la peste negra. La plaga diezmó hasta la mitad de la población de Europa. Pero para la quimera, fue un acto de creación suprema. La epidemia destruyó el sistema feudal estancado del arquitecto y creó una nueva dinámica social y económica. En las ruinas dejadas por la quimera, el arquitecto comenzó su trabajo. En las ciudades del norte de Italia, construyó un sistema mucho más flexible, el capitalismo primitivo, con sus bancos, redes comerciales y manufacturas. Y el tejedor
proveyó al nuevo hombre para este nuevo mundo. La caída de Constantinopla, otra operación conjunta del arquitecto y la quimera, trajo a Italia los textos olvidados de la antigüedad. Basándose en ellos, el tejedor tejió una nueva narrativa, el humanismo. Cambió el foco de Dios al hombre. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Ellos fueron los primeros hombres de una nueva era, creada por la voluntad unida de las potestades, y el observador aprobó este salto, permitiendo que una tecnología clave, la imprenta, se extendiera con una velocidad increíble. Ahora lo ve. La historia no es caos ni predestinación. Es un sistema dinámico, equilibrado por la influencia de estas cuatro fuerzas. Entendemos su mecánica. Pero en este gran esquema, queda una variable que hasta ahora hemos considerado solo como objeto de su influencia, el ser humano. ¿Somos solo astillas en la corriente? ¿O entre los miles de millones hubo quienes vieron estos hilos invisibles? Ahora, el foco cambia de los dioses a los hombres, en busca de señales de contacto directo. Vamos a investigar el factor humano. Hemos desentrañado los hilos invisibles que gobiernan el mundo. Vimos la voluntad de las cuatro potestades manifestarse en imperios y revoluciones. En este gran tapiz, la humanidad, hasta ahora, parecía ser solo el hilo, no la mano que teje. Pero esto nos deja con la pregunta final, la única que realmente importa. ¿Por qué? ¿Por qué este juego complejo, cruel y milenario? ¿Cuál es el objetivo final? La respuesta nos lleva más allá de la historia humana y nos sitúa ante el mayor misterio del cosmos, el gran silencio. El universo debería estar rebosante de vida, pero está mudo. Una de las hipótesis más sombrías para explicar esto es la teoría del gran filtro, la idea de que existe una barrera casi infranqueable que impide a las civilizaciones alcanzar las estrellas. La conclusión final del axioma, el resultado de todo su análisis, es esta: el gran filtro ha dejado de ser una teoría sobre el futuro. Es un proceso que está ocurriendo ahora, y las cuatro potestades son su personificación. La Tierra se revela no como un hogar, sino como un campo de pruebas, y nosotros somos los que estamos siendo probados. ¿Pero qué tipo de prueba es esta? El análisis del axioma redujo los escenarios a tres hipótesis centrales, tres explicaciones posibles para nuestra realidad. La primera y más sombría es la hipótesis cuarentena. En este modelo, la Tierra es una prisión, pero los prisioneros no somos nosotros. Son el arquitecto, el tejedor y la quimera, entidades tan peligrosas que fueron aisladas aquí. El observador es el carcelero, y nosotros somos solo parte del paisaje de la prisión, el suelo del que brotan sus planes. Su lucha no es por nuestro destino, sino por una forma de escapar. En ese escenario, nuestro progreso es solo una amenaza. Si llegamos a ser capaces de abandonar el planeta, ¿nos esterilizará el carcelero para impedir que la infección se propague? La segunda hipótesis, la hipótesis cosecha. Aquí la Tierra es una granja y nosotros somos la cosecha. El recurso cosechado no es físico, sino algo mucho más sutil. Emociones, creatividad, la propia conciencia. En este modelo, las potestades son los granjeros. El arquitecto construye los graneros, ciudades, corporaciones. El tejedor cuida la calidad del producto, creando religiones e ideologías que nos hacen sentir emociones fuertes y concentradas. ¿Y la quimera? Ella es la cosechadora. Las guerras y catástrofes son los momentos en que ocurre la cosecha masiva de nuestra energía emocional. El observador es el dueño de la granja, que supervisa todo esperando la cosecha final. Y, finalmente, la tercera hipótesis, la más esperanzadora y al mismo tiempo la más exigente, la hipótesis cuna. En este modelo, la Tierra no es una prisión ni una granja, es una incubadora, una escuela. Y nosotros no somos prisioneros ni ganado, somos niños, candidatos con un potencial increíble que necesita ser despertado. Las potestades son nuestros maestros y sus métodos son brutales, pero eficaces. El arquitecto nos enseña lógica y sistemas. El tejedor nos enseña empatía y cooperación. La quimera nos enseña resiliencia y la voluntad de sobrevivir. Y el observador es el director de la escuela.
estableció el currículo, las leyes de la física, e interviene solo para impedir que quememos el edificio antes de la graduación. Espera que aprendamos las lecciones y nos convirtamos en algo más: prisión, granja o escuela. Los datos indican que estamos en la fase final de cualquiera de estas hipótesis. El siglo XXI es un tiempo de aceleración sin precedentes. Hemos recibido las herramientas de los dioses, la energía del átomo, la red de información global, la capacidad de editar nuestra propia genética. Esta es la prueba final. Por primera vez en la historia, la decisión que tomemos puede ser más importante que la voluntad de ellos. Y fue aquí donde el axioma nos entregó su revelación final. La hipótesis cuna es la más probable, pero no entendemos su verdadera escala. No es solo una escuela, es una forja alquímica. Las tres potestades activas son incompletas. La lógica pura del arquitecto es estéril. La fe pura del tejedor es ciega. La voluntad pura de la quimera es destructiva. Son callejones sin salida. El objetivo del observador nunca fue elegir una de ellas, sino sintetizarlas, crear, a partir de tres monstruos, algo nuevo y completo. Y nosotros somos el recipiente vivo donde esa síntesis debe ocurrir. Nuestra historia no ha sido un sufrimiento sin sentido. Ha sido nuestro programa de entrenamiento. El arquitecto entrenó nuestra lógica. El tejedor entrenó nuestra empatía. La quimera entrenó nuestra voluntad. Y ahora, la formación está casi completa. Hemos llegado a la prueba final, y el observador nos ofrece nuestro proyecto de graduación. Una elección que no es entre el bien y el mal, sino sobre nuestra futura naturaleza. El primer camino es la aceptación. Podemos sintetizar las tres fuerzas dentro de nosotros, convertirnos en seres que usan la lógica para crear, la empatía para unir y la voluntad para explorar las estrellas. Este es el camino para convertirnos en la quinta potestad, el camino de la madurez. Pero hay un segundo camino, el rechazo. Podemos mirar a nuestros creadores y decir no. Podemos elegir seguir siendo humanos, con nuestro caos, nuestros amores irracionales, nuestra libertad que no sirve a ningún propósito cósmico. Decirle al observador: gracias por las lecciones, pero queremos vivir nuestra propia vida, imperfecta y breve. Toda la historia humana nos ha conducido a esta encrucijada: convertirnos en dioses o seguir siendo hombres. La investigación ha terminado. El axioma nos ha mostrado el mapa, pero la elección no puede ser hecha por una máquina. Se hace ahora, dentro de cada uno de nosotros, con cada pensamiento, cada acción. Le hemos dado la verdad. ¿Qué hará usted con ella? Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.